Vamos a entrar a la palabra. Queremos entrar el día de hoy. Estamos en esta serie de proverbios. Hemos estado hablando de los capítulos 1 al capítulo 7, ¿sí? La semana pasada hablamos del pecado sexual, de la inmoralidad sexual. Bueno, y también saludo a los que están en línea, ¿verdad? Un abrazote para todos aquellos que están en casa por alguna razón u otra. Pero a partir de ahorita, cuando empecemos a leer proverbios, ya vamos a cambiar un poquito la metodología, por decirlo así, y ya no nos vamos a ir capítulo por capítulo, porque a partir del capítulo 8 en delante y una porción del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 19, ya el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, más bien empieza a hablar como de la personalidad de distintos personajes dentro del escrito de proverbios. Y bueno, antes de decirte eso, nos dice todo esto el escritor de los proverbios porque el ser humano es muy complicado. Somos las personas más complicadas, ¿verdad? Pues de todos los seres vivos, el ser humano es una cosa exageradamente complicada. Por eso el trabajo de la iglesia es de lo más complicado que existe, porque es tratar con pasados, bagajes, costumbres, culturas, educación, personalidad y aún pecados de la gente. Entonces es muy complicado realmente todo eso, y es donde tenemos que descansar en que el Espíritu Santo es quien hace la obra, en que el Espíritu Santo es el que va transformando, cambiando, renovando a las personas, a los individuos. Pero el libro de Proverbios trata ahora con todos estos personajes, y vamos a ver mucha gente que aquí menciona. Por ejemplo, el sabio, el malo, el necio, el simple, el burlador, el rico, el pobre, el ladrón, el mendigo, el diligente, el negligente, el flojo, el esposo, la esposa, los hijos, los padres y los verdaderos amigos. O sea, nos va a dar Proverbios todas estas personalidades, todas estas elementos en las personas, porque Dios quiere que tú tengas sabiduría para relacionarte lo mejor que puedas con todo tipo de personas y ante todo tipo de circunstancias. Por eso Él quiere que tú y yo tengamos sabiduría al respecto. Entonces, empezando ahí en un escrito del Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos viendo cómo Proverbios es una inspiración de Dios que también quiere prepararnos a ti y a mí como personas ante cualquier situación y ante cualquier personalidad. Pero hoy vamos a ver tres personas: el sabio, el malo y el simple. Pero vamos a empezar. A mí, no sé, cuando a ti te dicen, bueno, tengo dos noticias, la buena y la mala. Yo no sé tú, pero a mí me gusta primero la mala y luego me gusta la buena, porque como que te hace terminar bien, ¿no? O sea, terminas un poquito mejor. Bueno, entonces vamos a empezar con el malo, y luego después vamos a pasar al simple, y por último el sabio. Ahora, tú a lo mejor estás pensando, pero yo no soy una persona mala, o yo no soy un simple, yo no soy ese tipo de persona. A lo mejor estás pensando eso, pero yo me he dado cuenta que todos en el proceso de la vida, a lo mejor no eres una persona mala, pero todos tenemos actitudes malas. Y todos de repente, por nuestro caminar, nuestra manera de hacer las cosas, también de repente somos un poco simples al no tomar decisiones con sabiduría. Pero definitivamente todos los que estamos aquí, si tú viniste con el deseo de buscar a Dios, de encontrarnos con su nombre, de que venga a tu vida la palabra de Dios y te vaya transformando, todos en realidad debemos de fusionar o de cambiar, o de, no me gusta esa palabra, pero evolucionar a ser gente sabia.
a ser personas sabias. Entonces aquí es donde la palabra en nuestras actitudes que no están correctas, que son malas, o en nuestras respuestas o conducta o acciones o reacciones que en algunos casos son malos o algunos casos son simples, la palabra va regenerándonos. ¿Qué significa regeneración? Que va cambiando, va transformando por la revelación que encontramos en ella nuestro interior, a tal grado que es que nuestro exterior se nota que va pasando algo. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios, nos va regenerando. Y vamos a empezar con el malo, que en algunos casos también se le va a llamar perverso. Al malo, al perverso. Esa palabra perverso es una palabra muy fuerte, ¿sí? La palabra malo, maldad o perverso es mencionada más de 100 veces en Proverbios, pero siempre es mencionada como para contrastar con el justo, con el bueno, ¿sí? Se usa para contrastar. Y en Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 19, es como una descripción del malo. Pero vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos del 12 al 15, y en esta ocasión voy a leer este pasaje nada más en la NTV, pero escúchalo por favor, aquí va a estar en la pantalla para que tú puedas observarlo. Entonces, el malo, estamos hablando Proverbios 6, versículo 12 en delante, dice: ¿cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir, demuestran su engaño al guiñar los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el malvado o el perverso, la palabra perverso en griego es la palabra Belial. Es una de las palabras usadas también para hablar de Satanás, del enemigo, de nuestro adversario. Pero Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que la maldad proviene de nuestro interior. ¿Sí? Ninguno de nosotros podemos decir: es que el diablo me hace ser así, o esta situación me hace ser así, me hace reaccionar así, o es que lo que estoy atravesando me hace ser así. No es el exterior que nos hace ser de una forma, somos nosotros internamente, que venimos con maldad desde que nacemos, que necesitamos encontrarnos con Cristo y ser transformados, ser renovados. Fíjate cómo lo dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 14 en delante, dice: escúchenme todos y entiendan. Escúchenme y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Versículo 21 del mismo capítulo dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, Jesús nos está diciendo que es porque de adentro de nosotros proviene todo esto. Por eso Proverbios insiste en el capítulo 4, versículo 23, uno de los clásicos de Proverbios es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón está sucio, vas a manchar otras áreas de tu vida, de tu familia, de tus hijos, etcétera. También Jeremías dice en el 17:9, dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y obviamente Jeremías está hablando del corazón no regenerado, porque el Nuevo Testamento nos dice que ya cuando viene la palabra hay una transformación en nosotros que nos regenera, nos transforma. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Dios no quiere que tú te quedes igual. Él te ama y Él te acepta como tú eres, como tú vienes, pero Él quiere transformarte a la imagen
y discúlpame que yo repita tanto esto, a la imagen de su Hijo, que tengas el carácter de Él. Entonces, leyendo un poquito más en las características del malo, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 16 de Proverbios, dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Ahora, esto es importante entenderlo, porque algunas de estas actitudes de repente las llegamos a tener nosotros, pero son contrarias a cómo Dios se mueve, a la forma de Dios, y las detesta. Si hay algo que el Señor aborrece, le da asco y detesta, son estas cosas que nos está hablando aquí como características de una persona mala. Y otra vez te digo, muchas veces pensamos que yo no soy malo, yo soy una persona buena, pero hay actitudes de repente que necesitan ser transformadas dentro de nosotros. Y es lo que vamos viendo aquí. Dice, versículo 17, los ojos altivos. Ahí está, lo primero. Dios aborrece la soberbia. Él la detesta en cualquier presentación, disfrazada de conocimiento, disfrazada de elocuencia, disfrazada de influencia, disfrazada de sociedad, disfrazada de economía. Como tú quieras presentarla, Dios la detesta. Dios detesta la soberbia. De hecho, hay mucha extensión de este pasaje en toda la Biblia. Dice: Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Hay una resistencia de parte de Dios. Y yo no sé que pueda haber cosa peor en la vida de una persona que Dios lo resista, que Dios lo detenga, que Dios lo bloquee. Esa soberbia es algo que asquea de verdad, que aborrece el Señor de todo corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de varios factores esenciales para entender la altivez. Fue lo que convirtió a Lucifer en Satanás, cuando él empezó a desear algo que es indeseable. Él llegó a desear ser Dios, y esa misma mentira fue y se la vendió en el huerto del Edén a Adán y a Eva. No te va a pasar nada. Si tú comes de este fruto, vas a ser igual a Dios. Mentira que mantiene esta sociedad, que es el fundamento del humanismo. El hombre primero, yo primero, la exaltación del yo como primer cosa. Aquí nos empieza a hablar ojos altivos, es lo primero. Fíjate cómo dice Proverbios 8:13, hablando de esto mismo: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ok, sigo leyendo versículo 17. Otra cosa que el Señor aborrece es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, por cuanto Dios es un Dios de verdad. La mentira en la vida de un creyente, escucha bien esto, es solamente un rastro de que venimos de las tinieblas. Pero tú has sido trasladado a la luz, dice la palabra en Pedro, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, la mentira en la vida del que no conoce a Dios, pues obviamente es la presencia de que estamos bajo el maligno, como lo dice Primera de Juan. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando salimos de esa cubierta, de esa cobertura, y nos adentramos al reino de la luz, la verdad, la luz, el día, la palabra es lo que debe de hablar nuestra boca y nuestro corazón. Por lo tanto, un creyente que habla mentiras, lo cual el Señor lo detesta, es simple y sencillamente un rastro de que tú sigues siendo sigue habiendo una regeneración. Pero no se excusa, y no hay mentiritas blancas ni mentiritas piadosas. Tenemos que entender eso. Sigo leyendo un poco: las manos que derraman sangre inocente. Y ahí lo dicen los mandamientos: no matarás, significa no asesinarás. Pero hay otro tipo de asesinato. Obviamente el odio nos lo dice en el Sermón del Monte, pero también pervertir la inocencia es una forma de asesinato. Es una cosa espantosa y el Señor lo detesta. Dice versículo 18: la mente que maquina planes inicuos. Porque Dios nos dio una imaginación, nos dio capacidad de crear, de tener fe, nos dio la capacidad de visualizar cosas, ¿sí? Nos dio la capacidad de tener una imaginación impresionante, ¿sí?
Y si tú dices, bueno, a lo mejor yo no soy tan imaginativo, pero pues ¿qué tal con tus sueños? Lo que sueñas, que vuelas y que andas y quién sabe qué, es tu imaginación. Pero cuando la imaginación, ese precioso don que Dios nos dio, lo usamos para pensar cosas malas, ahí hay un aborrecimiento también de parte de Dios. ¿Sí? Lo que sigue es los pies que se apresuran a hacer el mal. Esto se refiere gente que inmediatamente piensa en cosas malvadas y pone pies para hacer eso. Los pies para el Señor también son muy importantes. De hecho, el Nuevo Testamento dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen las buenas nuevas. Los pies habla de acción, nuestra acción, nuestro accionar. Y cuando nuestro accionar está dirigido hacia hacer cosas malvadas, o a responder con maldad, o a tener una conducta maliciosa, es algo que el Señor también aborrece. Sigo leyendo, al final dice: el testigo falso que propaga mentiras y que siembra discordia entre hermanos. También para el Señor el divisorio, el que dice chismes, el que critica buscando separar a los hermanos, es algo que el Señor detesta. El Salmo 133 lo conoces de memoria, ahí lo dice: mirad cuán bueno, dice en la Reina Valera 60, yo lo escribí aquí en la contemporánea, dice: qué bueno es y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Eso es hermoso. Pero cuando alguien viene y mete semillitas y critica y busca separar y busca hacer segmentos, eso es algo que Dios aborrece. Yo nomás quiero decirte que esas cosas tú las encuentras en la iglesia también. Ese es el problema. Por eso yo te digo, a lo mejor no eres un malvado asesino, así como lo estás midiendo, pero tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras cosas, porque traen esto. Jesús oró que entre nosotros, Él oró al Padre por un espíritu de unidad. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque fíjate, lo que hace que este mundo crea que hay un Dios, que existe un Dios, no es una impecable filosofía apologética. No, es que vean en nosotros que hay unidad, que nos amamos, que hemos sido lavados con su sangre y que a pesar de nuestras faltas nos perdonamos, somos de corazón perdonador y nos abrazamos el uno al otro. Es increíble, pero ese es el testimonio que dice Jesús, que hace que, wow, hay un Dios. Ese es el pensamiento que tienen allá afuera. Hay un Dios, porque ve cómo se tratan, ve cómo se quieren, ve cómo se procuran. Espero que todos vayamos caminando por ahí. Muy bien, ese fue el malo. El simple lo vemos rápido, el simple. Había yo dicho anteriormente, porque el malo, el simple, el sabio, el burlador y el necio son presentados en el capítulo 2. Y cuando vimos el capítulo 2, hice algunos comentarios fugaces en cuanto a ellos, pero déjame ahondar un poquito más en cuanto al simple. Los simples son gente ingenua, que se cree cualquier cosa por cuanto no tienen convicción de nada. Esa es la persona simple. Su concepto de tolerancia realmente es ignorancia espiritual por su falta de juicio y habilidad de discernir entre lo bueno, lo malo, entre la verdad y el error. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde las personas con convicciones, como tú y como yo, se consideran fanáticos e ignorantes. Estamos viviendo en un tiempo donde no se creen en los absolutos, donde ya no existe la verdad absoluta. Y esa tendencia a ser open mind, ¿sí has escuchado esa frase, verdad? Open mind. Entonces es más bien una tolerancia impuesta a no tener convicciones. Se insiste mucho hoy en día en que no hay verdad absoluta. O sea, que la verdad es lo que tú aceptes, lo que tú quieras, lo que se sienta bien. Esa es tu verdad y nadie tiene el derecho a contradecirte y a criticarte.
pero está basada en la emoción y en el sentimiento. Ese es un pensamiento netamente griego, como Pilato se lo dijo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Jesús parado delante de él. Netamente griego, filosófico, humanista, en otras palabras. Alguien dijo por ahí: la gente disfruta creer cosas que saben que no es verdad. Les ahorra la dificultad de pensar por sí mismos y tomar responsabilidad por lo que han aprendido. Entonces es preferible ser simple. No, pues ¿para qué me meto en broncas? Es mejor no saber. O sea, si has escuchado esas frases como ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es una frase muy mensa. Perdón, ¿verdad? Pero es la verdad. O frases como lo que no sabes no te puede dañar. Pues nomás pregúntale eso a un médico, pregúntale eso a un mecánico. O sea, si traes un dolor, pues prefiero no ir al doctor porque me va a decir algo y bueno, va a hacer que tenga algo. Pues necesitas ir al doctor para que si tienes algo te puedan tratar. O el carro ahí lo traes y ya, o sea, es peligroso que lo traigas así, pero no quieres ir por no gastar, pero necesitas ir al mecánico porque si no vas es peligroso. Pero el simple prefiere no hacerlo porque no vaya a ser que. Proverbios 1:32 dice: los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Porque el ser, exactamente, el pensar, no, es que no te necesito, no puedo. El pensar, Dios, gracias, pero yo puedo solo. Eso es autosuficiencia y eso te lleva a la destrucción. La tragedia aquí es que la gente simple ama su simplicidad y no tiene deseos de cambiar por cuanto no toman posición en nada. Se creen cualquier cosa. Eso los salva de tener que pensar, estudiar, orar y pedirle a Dios, humillándose, pidiéndole a Dios sabiduría. Por eso la Biblia dice ahí en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 14:8 dice: a los necios los engaña su propia necedad. Hay un engaño. El sabio aprende por instrucción, el simple por corrección y dolor. ¿Cuántas veces hemos sido simples? Nos damos el topezote en la pared, nos damos el topezote en el piso y entonces aprendemos. Y bueno, no falta nuestra mamá que nos diga: te dije. O tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Te dije. El avisado ve el mal y se esconde. Eso dice el Proverbio 22:3 y se repite el 27:12. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces yo no sé tú, pero yo quiero sacar la simpleza de mi vida. Amén. Y por último, el sabio. Ahora tú di: ese soy yo. Aunque no sé sabio por decir ese soy yo, pero es como una manera de decir: ok, me posiciono y yo quiero ser una persona sabia. Número 1, el sabio. En otras palabras, el hombre bueno, el hombre justo. Es como lo dice ahí, lo explica Proverbios. Por supuesto, la principal característica para ser una persona sabia es tener un encuentro con Cristo. Ahí empieza. Lo hemos leído como un fundamento de nuestros inicios en cada tema. Hoy no lo dije, pero lo digo ahorita. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Efesios 1:17. Pablo hace esta oración apostólica y dice que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él, o sea, de Cristo. Corintios nos presenta a Cristo como la sabiduría de Dios. Y la semana pasada veíamos que también en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo dice: ya no vivan como necios, sino como sabios. La Biblia está llena de ejemplos, de situaciones donde nos anima a ser gente
sabia. Entonces, número uno, las personas sabias escuchan la instrucción, especialmente la palabra de Dios. Ahí podríamos abundar. Tienes que leer el capítulo 1, 2, 3, bueno, toda la epístola del apóstol Santiago. Léela toda, porque ahí te habla de ser oidores y hacedores de la palabra. Cuando somos oidores y hacedores de la palabra, hay sabiduría. Ahí hay sabiduría. Pablo le dice a Timoteo en sus consejos, en la epístola a Timoteo le dice: te digo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo conducirte. Sepas cómo conducirte. A Timoteo le habla en algo que él tiene a lo mejor problemas, como es conducirse como pastor en la iglesia. Y Pablo le escribe como un pastor experimentado para decirle: te escribo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo conducirte. Algunos de ustedes necesitan sabiduría para conducirse en la empresa, en la industria, en la escuela, con los vecinos, con tu familia. Se necesita mucha sabiduría para conducirte como cristiano, como creyente, ¿verdad? Proverbios 1:5 dice: que lo oiga el sabio y aumente su saber. Inclina tu oído, otro proverbio dice, y escucha las palabras de los sabios. O sea, inclinar nuestro oído es sumamente importante para Dios. Cristo dice allá en Marcos, otra palabra, también les dijo: fíjense bien en lo que oyen. Fíjense bien en lo que oyen. Por eso Jesús repetía: de cierto les digo. Por eso en Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y creo que esa es una de las características principales del sabio: saber escuchar la instrucción, especialmente la palabra de Dios. Número 2, las personas sabias saben temer al Señor. Ya lo leímos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Otro proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y hemos dicho que el temor al Señor significa una comunión reverente. Yo no sé si alguna vez a alguno de ustedes le faltó el respeto a su papá y a su mamá, o a su mamá. Como que llegaste pensando, que eran muy amigos tuyos y se te pasó ahí un comentario y te dijeron: acuérdate, tú eres el hijo, yo soy el papá. O sea, hay una comunión entrañable, pero hay una reverencia, hay un respeto, hay un amor. ¿Me van siguiendo? Eso es temor. Significa obediencia a su voluntad y buscar el honor de su nombre en todo lo que hacemos en nuestra vida. Es lo contrario a una actitud de desobediencia, al temor del Señor. El apóstol Pablo le dice en Filipenses, en el Nuevo Testamento: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Te lo voy a decir con otras palabras: ocúpate de la relación con tu Padre con temor y temblor. Esa es la salvación, tu relación con Dios, tu relación con tu Padre. Ocúpate de esa salvación día con día, pero con temor y temblor. Salmo 2:11 dice: sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. El temor al Señor te hace mantener tus prioridades en orden. Fíjate cómo lo dice el Proverbios 15:16. Dice: es mejor lo poco con el temor del Señor que lo mucho con muchos problemas. Aquí te está hablando de prioridades en orden. Prioridades en orden. Número 3, tercer punto de los sabios: las personas sabias se asocian con gente sabia. Ahí el Proverbio 12 dice: el justo sabe guiar a su prójimo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de los que a mí más me impacta es de uno de los mejores reyes de Judá en los tiempos de los reyes, y era Josafat. Josafat era un rey de primera, un rey que supo pelear sus batallas, que mandó alabanza delante de sus ejércitos y el Señor le dio victorias, pero tuvo un gran defecto: emparentó con el peor rey de Israel, Acab. Y ese emparentamiento, que sus hijos se han casado, eso
trajo problemas más adelante. Pero el sabio sabe con quién se asocia con gente sabia y gente que hay sabiduría en su corazón. Número 4, las personas sabias atesoran lo que han adquirido y lo usan. Atesoran lo que han adquirido y lo usan. ¿De qué estamos hablando aquí? Fíjate, te hablo de dos proverbios, el 10:14 y el 12:27. Dice: los sabios atesoran el conocimiento. El 12 dice: el gran tesoro del hombre es la diligencia. O sea, encuentran dentro de su caminar la experiencia y la usan para bien. La usan. Eso es algo que hace el sabio. Atesora lo adquirido, especialmente la palabra de Dios, y lo usa para bien. Número 5, las personas sabias huyen del pecado. Esa es otra característica. Dice: el sabio teme a Dios y se aparta del mal. Proverbio 14:16. Teme a Dios y se aparta del mal. Si hay temor de Dios en nuestros corazones, el fruto del temor de Dios es odiar el pecado, odiar la maldad. Por eso recurrentemente tenemos que ir al altar del Señor a nivel personal, ¿verdad? Y decir: Señor, perdóname por mis deseos, por mi forma de pensar, por mi tendencia. Porque esas cosas tenemos que llevarlas constantemente al altar, sabiendo el Señor que eso nos aparta de Él y queremos huir del pecado. Romanos 12:9 dice: aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Es entender que la autosuficiencia es uno de los principales factores para pecar, porque te vende la mentira de que puedes manejar el pecado, que lo puedes controlar. Eso lo hemos hablado mucho. José huyó porque sabía que no podía lidiar con el pecado. ¿Y qué hace? Mejor huye. De hecho, en Corintios, en 1 Corintios, lo leímos la semana pasada, dice: huye de la inmoralidad sexual. No dice resístela, no dice contrólala, no dice tú puedes con ella, échale ganas. No dice huye, porque Dios sabe que no podemos contra esas cosas. Al diablo sí se le resiste, pero de eso hay que huir. Patitas, ¿para qué te quiero? Sal corriendo, mano. Pero la autosuficiencia te hace pensar: no, es que yo puedo. Es que yo puedo con estas imágenes, yo puedo con este trato, yo puedo con esta persona. Huye, mano. Número 6, ya estoy por terminar. El sabio cuida sus palabras. Dice: el sabio de corazón habla con prudencia y sus labios añade sabiduría. Otro proverbio, el 10:19, dice: en las muchas palabras no falta pecado. El que es prudente refrena sus labios. Y me gusta cómo lo dice Santiago. Dice, habla de la lengua, un miembro pequeño, pero que puede agarrar chispas del mismo infierno. Y tú dices, ¿cómo? Pues sí, como cuando Pedro, por hablar un poquito de más, está con Jesús y le dice: Señor, que no te acontezca eso, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero ¿cómo si era hijo de Dios? ¿Cómo si Pedro era un apóstol ya y andaba con Jesús? Porque nuestra lengua tiene esa característica. De repente puede agarrar, y eso es lo que dice Santiago, puede agarrar lumbre. Y él habla, Santiago, ahí tú tienes que leer todo Santiago, pero dice: ¿cómo puede ser que de una misma boca, de una misma lengua, provenga bendición y maldición? Y luego él hace este contraste. ¿Cómo es posible? O sea, una fuente solamente o te da agua dulce o salada. Pero vamos viendo que el sabio va aprendiendo a refrenar sus labios. Aprieta la lengua. En lugar de hablar, el problema es que venimos de una cultura donde pero mira, tú me dijiste, y despotricamos. Hay quien sabe tantas cosas, ¿verdad?
Hay mucho que decir ahí. Pero el dominio propio, especialmente sobre nuestra lengua, es como vemos que el fruto del Espíritu Santo ha hecho algo en nuestras vidas. Porque la lengua es difícil controlarla. Y número 7 y último, el sabio es diligente en su trabajo. Si bien eso lo vamos a ver más adelante, el diligente, nomás te digo esto. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente lleva a la pobreza, las manos diligentes conducen a la riqueza. Diligencia y negligencia, o sea, flojera, será un tema que se tratará recurrentemente en los proverbios. Y Dios no tiene nada bueno que decir de la flojera, de la negligencia, de la ociosidad. La gente sabia es gente trabajadora, aprovecha bien su tiempo, saca lo mejor de cada oportunidad por cuando Dios le da sabiduría. Efesios 6:17 dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Aleluya. Yo cuando leo estas cosas y veo este estudio, yo estoy sentado ahí contigo, no me siento más sabio que ninguno, y no soy. Yo estoy sentado ahí contigo y pienso lo mismo. Señor, sigue tratando conmigo, sigue tratando con mi corazón. Arranca la maldad, arranca. Nuestro corazón es como un jardín que tiende a crecer la hierba, y que constantemente necesitamos que la mano del Espíritu Santo venga y arranque las hierbas de simpleza, las hierbas de maldad, y siembre las semillas de bendición. Amén. Así que yo quiero llevarte ahorita, en este momento, a un altar ahí personal en tu corazón, que tú ores al Señor y ahorita también le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú arranques de mí todas esas semillas de simpleza y todas esas semillas de maldad. Pero oramos que hoy, Señor, tú siembras semillas de sabiduría, de bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor tu Dios.